Más sencillo, más allá, Esta es solo una línea de las casi 50 páginas que contiene este documento hallado en poder de un mando medio de Sendero Luminoso. Se trata del último discurso de los Quispe Palomino, con el que intentan mostrarse más fieras de lo que realmente son. Estrategias, aliados, planificación política y militar, diseñados en el 2018 con miras al bicentenario. Estos documentos son el resultado de una operación policial militar y se obtuvieron tras analizar las tácticas senderistas usadas en las dos últimas emboscadas ocurridas en junio del 2018, donde dieron muerte a 4 policías en Anco, Huancavelica, y dejaron heridos a otros 6 uniformados en Vizcatán, Junín. La nueva estrategia de Sendero en aquel episodio fue dar el golpe más fuerte a las patrullas que llegaban en auxilio. Una planificación que llevó la firma del camarada Antonio, quien comanda las fuerzas de avanzada, la principal columna de Sendero Luminoso. Al rastrear sus pasos se pudo conocer su desplazamiento en 4 regiones del país, pero también quiénes eran sus lugartenientes. Es así que en septiembre del año pasado, en un operativo de inteligencia, las patrullas de las Fuerzas Especiales del Comando Brain y agentes de la DIRCOTE lograron abatir al camarada Basilio, el hombre de confianza del camarada Antonio. Cuando fue abatido el camarada Basilio, las fuerzas del orden encontraron entre sus pertenencias memorias USB con información valiosísima donde se detalla el plan expansionista de Sendero Luminoso con miras al 2021. Aquí estaban planificados los atentados a las bases antisubversivas del 2018 como parte de sus objetivos a corto plazo. Este plan anual a corto plazo del año 2018 tuvo un éxito relativo, porque obviamente mataron 4 policías, posteriormente a 4 militares, pero de ahí no pudieron avanzar más, porque las fuerzas del orden se le adelantaron. Basilio era el encargado de planificar y ejecutar los crímenes por venganza a pedido de los narcotraficantes en el Brain. Pero aunque cada vez son menos, según los expertos, Sendero Luminoso solo está replegado, pero no muerto. Ya no tienen los pensadores de antes. Eso está resumido en estas 3 personas, ¿no? José, Raúl y Olga. Estos documentos estaban almacenados en 5 memorias USB. El Sendero de la Era Digital firma como militarizado Partido Comunista del Perú. En sus páginas detalla el plan senderista a corto plazo, es decir, emboscadas, aniquilamientos y el robo de armas a las Fuerzas Armadas durante el 2018, pero también su ambiciosa pero descabellada expansión a nivel nacional. Aquí se lee el análisis milimétrico que hacen a quienes consideran enemigos, examinan hasta las opiniones de periodistas, analistas en materia subversiva, así como a ministros de Estado. Aparentemente, para ellos, todas esas autoridades es parte del enemigo, por lo tanto tendrían que estar en la lista de los posibles, ¿no?, a ser ejecutados, pero en esas condiciones no están, porque en el área donde controlan no se desplazan pues ninguna de estas autoridades. El fortín de los Quispe Palomino sigue siendo el Vizcatán, en la espesura de la selva del Brain. Pero no son los mismos. Desde la caída de sus mejores cuadros en el 2013, Gabriel y Alipio, el número 2 y 4 del Comité Central. Sendero ha intentado mantenerse en vigencia generando emboscadas, adoctrinando niños y mostrando sus armas, pese a las considerables bajas que han tenido en los últimos tiempos. Bajas que recuerdan como una herida que aún les sangra y que se lee en estos documentos de manejo exclusivo de los Quispe Palomino y sus lugartenientes, elaborado en mayo del 2018. Realizar operaciones ofensivas, atacar con contundencia, de un balazo dejarlos fuera de combate, triturarlos, más de lo que hicieron al camarada Alipio, Gabriel y Alfonso. ¿De qué se debe cuidar el Estado peruano? Que anualmente siempre van a intentar a cambiar de tácticas, que estos no solo tienen un plan a corto plazo, estos están soñando más. Por eso es que cuando tienen algunas bajas ellos retroceden, no significa que se hayan arrepentido. El repliegue para ellos es volver a revisar el plan, reformular el plan para volver a salir con nuevas tácticas.
Tras el fracaso de sus objetivos en el 2018, Sendero, según estos documentos, ha diseñado un plan hasta el 2021. Ambicionan la conquista del poder en el país y la consolidación del militarizado Partido Comunista del Perú, además de fortalecer a su Ejército Popular Revolucionario, que no es otra cosa que un grupo de niños y adolescentes secuestrados y obligados a matar, base de su ideología sin pies ni cabeza. Las tareas están dadas. Así es. La perspectiva del triunfo nuestra hija, ¿ya? Ya, gracias, camarada. Nuestro saludo a todos los camaradas. En su plan al 2021 tienen planificado acciones guerrilleras, emboscadas, asaltos, hostigamientos y derribar helicópteros. También sabotaje, el derribo de torres de alta tensión y destruir obras de construcción. No considero que tenga la capacidad para poder hacer esta clase de acciones armadas. Es decir, Sendero no sigue siendo una amenaza para el país. Yo no podría decirle que no sigue, es una amenaza mientras ellos todavía persisten y existen en ese espacio geográfico. Son menos en número, pero sus planes siguen siendo igual de sanguinarios. Aniquilar a quienes consideren soplones, espías e infiltrados. Detallan con crueldad el crimen de 2 comuneros para generar temor, pero al mismo tiempo evidencian el golpe recibido por las labores de inteligencia de las fuerzas del orden. Inteligencia policial que parece tenerlos sitiados. Por ejemplo, dicen los informantes, perros angurrientos, ¿cómo se les puede creer? Esos informantes son aquellos jovencitos que por propia voluntad se han escapado del interior donde están ellos. Lo que están intuitivamente dando a conocer es que el peor golpe que han recibido es por las informaciones proporcionadas por ellos. Si bien el camarada José es la cabeza de Sendero, el ideólogo, político y estratega de estos planes de expansión es sin duda Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl. El guerrillero lucha hasta vencer. En su balance del 2018, los Quispe Palominos se jactan de haber asesinado a 25 policías y militares, además de herir a 16 miembros de las fuerzas combinadas. Solo reconocen una baja, el camarada Basilio, pero a la luz de los hechos, sus cifras mienten con un solo propósito. Eso es totalmente falso, ustedes pueden contrastar. La única acción armada hemos tenido en Anco, en junio del año 2018. De ahí no tenemos otros hechos. Habla de centenares de heridos, cuando solamente tenemos registrado 3 heridos. Definitivamente lo que ellos pretenden es levantar la moral de sus combatientes para decir, estamos avanzando en esta guerra. Y eso no es cierto. Entre lo incautado al camarada Basilio se leen los lineamientos de la Escuela Política y Militar de Sendero, elaborado en enero del año pasado. Hablan de depurar y consolidar, pero no de conciliar. En su trabajo político de masas, hablan de elevar su vigilancia política y militar y de no confiarse. Este Sendero deja ver sus temores y paranoias. Hay que analizar todos los gestos y manifestaciones teóricas y prácticas de las masas para descartar si es amigo o enemigo, si ya está sobornado o quebrado y trabaja para el enemigo. Al ver que no tienen un vacío en cuanto a la captación de militantes, están buscando mayores adeptos para tenerlos en contra, como ellos lo dicen, en contra del enemigo, que sería la fuerza del orden. Lo que queda claro es que si Sendero sigue vivo es por su alianza con el narcotráfico, esa que está en sus lineamientos. A las masas y aliados no debemos siquiera tocarlos con el pétalo de una flor, porque ellos son sagrados. Alianza criminal camuflada en sus directivas que circulan en el Brain desde la primera semana de febrero de este año. Queda demostrado con estos actos propios de este volante. Mejor dicho, que su alianza estratégica, el terrorismo, la seguridad, y el narcotráfico, el financiamiento. Los intereses acá son económicos. Hay que ver más bien todo ese dinero que viene del financiamiento de narcotráfico, que son entregados a esta organización terrorista, ¿dónde está? Es un trabajo que estamos haciendo. El documento contiene 25 órdenes. 25 órdenes cuyas órdenes deberían acatar todos los pobladores del Brain. En el Brain estamos hablando, ¿cuánto? De cerca de 600.000 personas. Pero ellos tienen mando sobre las 600.000 personas. Eso es imposible. A diferencia de otros volantes dejados por Sendero en cada atentado, estos están impresos con letras rojas y son parte del psicosocial del que se valen para continuar operando junto a los carteles del narcotráfico en el Brain, con miras al 2021. Imagínense que en ese volante están más preocupados en la producción de hojas de coca, de los propietarios,
de los peones. Primera vez que nosotros de repente en estos podemos observar que dan ciertos lineamientos para sus alianzas que tienen con estas firmas y carteles al narcotráfico. Por el lenguaje, por las formas y el fondo, este sendero con miras al Bicentenario está buscando adeptos desesperadamente entre los más jóvenes, impulsa su aparición en redes y llama enemigos a todos, hasta a los comerciantes de golosinas y de aves, por considerarlos productos nocivos para los niños. Debilitados en número, pero con el plan de seguir respirando en nuestras nucas. Por eso no se debe bajar la guardia. Los que tienen para